Bueno, compañeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a su clase de Forex, clase número 4. Empezamos hoy ya con lo que sería el chartismo, ¿sí? La clase de introducción al análisis técnico chartístico o chartismo, que yo les comentaba en clases anteriores que esto está mal utilizado dentro del lenguaje. Chart es el verbo trazar o dibujar en inglés. Luego, es lo que vamos a hacer efectivamente en la plataforma. Vamos a trazarle líneas a estos formatos, ¿no? A estos gráficos de velas que vemos a través del MetaTrader. A ver, aquí estoy ampliando esto. Por aquí tengo algo abierto. Después, yo sí los estoy haciendo en TradingView en cambio. A ver, por aquí arrastro esto para mostrarles en un ratico qué es lo que estoy haciendo. Listo. Y pongo esto por aquí en la pantalla y para que ustedes vean algo distinto. Igual esto lo vamos a ver un poco más adelante. Listo. Entonces, a ver, ya. Ahora sí. Entonces vamos a comenzar para ver si nos queda al menos un espacio de unos 15 20 minutos para poderles mostrar lo del cuenta regresiva. Entonces, para lo del cuenta regresiva, si utilizaría alguno de ustedes de conejillo de indias otra vez. Ojalá con el computador, con un computador que tenga Windows, ¿sí? Para los compañeros que tienen el manzanita, se los quedaría debiendo, ¿sí? Porque no, la verdad nunca he visto el parche instalado en un manzanita. Entonces, para los de Windows, ahí sí sería un poco más fácil. Listo. Igual, no es que sea una cosa necesaria, sino es una cosa más visual y más práctica. Listo. Entonces, no le demos más vuelta y comencemos. Aquí creo que ya están viendo la presentación. Voy avanzando entonces, listo. Entonces, los temas que vamos a ver hoy son 8. Es un poco larga la clase, sí, pero abarca toda la parte, como yo les digo, de ese chartismo, ¿no? De ese trazar en los gráficos. Entonces, primero vamos a ver quién origina todo esto. Vamos a ver segundo la parte de las tendencias, ¿sí? De las fases. Después sí vamos a ver cómo se trazan las líneas de tendencia. Después vamos a ver cómo esas líneas de tendencia se pueden transformar en un abanico. Luego veremos el tema de soportes y resistencias. Vamos a ver a qué se le llama un rebote y a qué se le llama un pullback. ¿Listo? Esas son las dos palabras en inglés, ¿no? Rebote y ruptura. Vamos a ver los distintos tipos de tendencia y finalmente el tema de fractalidad del mercado. Listo, entonces arrancando, la persona que ustedes ven en la imagen es el culpable que nosotros estemos sentados hoy acá. ¿Listo? Él es Charles Henry Dow. 6 de noviembre de 1851 nace y muere el 4 de diciembre de 1902, ¿no? Entonces tenemos que el hombre este año cumpliría, a ver aquí haciendo las cuentas rápidamente, menos 1902, este año cumpliría 124 años de haber muerto, ¿no? En diciembre estaría cumpliendo 124 de haber muerto. Vivió poco, 51 años apenas, y es el padre del análisis técnico moderno. Él trabaja para un periódico que todavía existe, que es el New York Post, ¿sí? En el New York Post, él era el encargado precisamente de toda la parte económica, podríamos decir que de la sección de economía, y como la mayoría de casos en aquella época, ¿no? Empíricos, porque no es que él tuviera su titulación como economista, ¿no? Entonces estamos hablando de un Nueva York en desarrollo. Si mal no estoy, creo que esto alcanza a abarcar un poco de la época victoriana. Estamos hablando que creo, si mal no estoy, que él también se alcanza a cruzar con Ford y con Graham Bell. Es decir, él alcanza a ver la transición, me parece, del telégrafo al teléfono. Alcanza a ver las locuras de Tesla también con el tema de la electricidad, ¿no? Ese versus entre Tesla y, y este, Edison. entre Tesla y Edison, y alcanza a ver, si mal no estoy también, el desarrollo del primer motor a combustión, que es hecho por Ford, Henry Ford, ¿no? Entonces alcanza a ver todo esto. Pero ¿qué es lo impresionante del caso? Quiero que se imaginen ustedes lo que era andar en Nueva York en esa época. Obviamente, pues hoy tenemos, y eso en los países
algo desarrollados, tenemos un plan de ordenamiento territorial, ¿no? Entonces, más o menos los negocios y todos están en un mismo sector, ¿no? Eso ha ido cambiando para bien con los años, pero estamos hablando de una época en la que eso está esparcido para arriba, para abajo, para los lados, ¿no? Entonces, imagínense lo que era el hombre salir todos los días andando como fuera a preguntar empresa por empresa, oye, ¿cómo amanecieron las acciones? Oye, ¿cómo amanecieron las acciones? Oye, ¿cómo amanecieron las acciones? ¿No? Una por una. Entonces yo creo que por el apellido le suena el indicador Dow Jones. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando él renuncia, ¿sí? Él antes de renunciar, él deja un encargado. Este encargado finalmente, cuando él muere, ese encargado es quien toma los apuntes de él y hace conocer al mundo, y él mismo es el que los termina bautizando como la teoría de Dow, ¿no? Y lo proclama como el padre del análisis técnico, precisamente. Dow nunca se dio por enterado, nunca, que todo lo que él había descubierto de manera empírica, ¿no? Por observación, terminaría siendo parte de la literatura universal, podríamos decir, para la interpretación de los distintos gráficos de mercados. Entonces, cuando él se va al periódico, él renuncia, él continúa haciendo esto. La historia dice que él era un tipo muy agradecido y ayudaba a la gente. La gente iba precisamente y lo buscaba a la oficina para ver en qué empresas invertir. Tenía un ojo muy agudo para el tema y ayudó a mucha gente a hacer dinero así, ¿no? Y él también, por supuesto, ganaba. El socio se llamaba Edward Jones. Ya por ahí les va sonando entonces los dos apellidos de ellos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que en aquella época las empresas que mandaban la parada precisamente eran las empresas del sector de transporte y exactamente la de los ferrocarriles, la del tren. Entonces de ahí viene el Dow Jones 30. Eran las 30 empresas que más movían plata en aquella época, eran precisamente las que se encargaban de mover mercancías del resto de empresas y de repuestos y de todo tipo de cosas a través de los Estados Unidos. De ahí, en honor a estos dos genios, es que queda el indicador Dow Jones, ¿no? Entonces, el SP 500 que conocemos realmente no es que tenga 500 empresas, ese es solamente un listado, digamos, estándar. El SP 500 realmente tiene 503 a 506 empresas en lista. Simplemente se dicen estas son las 500 de las 3000 y pico que hay y son las que rankean, pero no es que el 500 sea cerrado, tiene un poquito de más, ¿sí? 503, 506, como les decía. Pero el Dow Jones sí es ajustado porque al final de cuentas y con el pasar de los años, las 30 empresas de ferrocarril, ¿qué? Sí, las 30 empresas de ferrocarriles terminan absorbidas en 7 empresas que hasta hoy existen. ¿Vale? Entonces, de ahí queda el tema del indicador y por supuesto que no dejan de rankear las empresas que sobreviven en el top 30 del Dow Jones y el resto de empresas, pues obviamente las incorporadas del sector industrial. Una de las más viejas es precisamente la de Ford y la otra vieja como tal es General Motors, ¿listo? Que hace un par de años se supone había quebrado. Salieron a rescatarla, más no sé si todavía está en lista. Listo, es un poco de la historia, ahí de los personajes como tal detrás de esto. Entonces, la persona que reemplaza a Dow, se me escapa el nombre ahora, fue quien dio a conocer esto y son cosas que se publican a lo largo de más de 5 años, día tras día en los periódicos. Entonces, la repetición de la repetida termina dando una suerte como de capítulos, ¿no? Como de ese conocimiento que termina siendo luego compilación en los distintos libros de análisis técnicos que hoy tenemos, ¿no? Vale, entonces, el primero, lo primero, él realmente es la teoría de Dow, son como 13 puntos. Lo que pasa es que algunos tenían como secciones, podríamos decirlo así, entonces al final queda compilado en estos 6 puntos, ¿listo? Entonces, estos principios o premisas, también lo pueden encontrar como las premisas de Dow. La palabra premisa, por si acaso, se define en el castellano como verdad irrefutable. Y de hecho, es full, o sea, digamos, el cumplimiento de, eso de esto es a rajatabla, ¿sí? Es una cosa ya que no puede ser debatida. Entonces, estas 6 premisas o 6 verdades irrefutables son las siguientes. Primero vamos a hablar de cuando el precio lo descuenta todo. El precio lo descuenta todo tiene que ver con las distintas situaciones externas que hacen que los gráficos sufran cambios bruscos. Ejemplo, tenemos acontecimientos económicos. Paréntesis de esto podría ser que cuando suben o bajan las tasas de interés, ahí tenemos entonces ese primer acontecimiento económico.
acontecimientos de carácter político, muy alborotados hoy en día en este tema. ¿Qué pasa cuando gana alguien de derecha o que se percibe de derecha? ¿Qué pasa cuando alguien se percibe de izquierda, ¿no? Eso también arrastra ahí también una sacudida fuerte en los mercados. El tema social, cómo se porta bien, cómo se porta la gente en ese país. Muchas protestas, pocas protestas, guerrillas, no guerrillas, los sindicatos sí dejan trabajar, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de situaciones, cómo están las tasas de empleo y desempleo, importantísimo, cómo la gestión de gobierno y la administración de los recursos públicos también muestra si un país es saludable o no en función del porcentaje de gente sin empleo, ¿no? No hablemos sin trabajo, sin empleo, sí. Está mal dicho. Cuando ustedes escuchan no tengo trabajo a la gente, eso está mal dicho, porque realmente en el caso nuestro, lo que tenemos es escasez de empresas. La gente ya no quiere hacer empresa, pero trabajo hay por montones, ¿no? El tema es que la gente quiere la fácil, que es enganchar en una empresa, ¿no? Pero trabajo hasta para hacer limonada. Listo.